Esta noche en el sur de la frontera proponen ley de incentivos para el retorno de la diáspora. Disminuyen detenciones de salvadoreños en frontera. Senadores demócratas en Los Ángeles presentan propuesta para legalizar a los indocumentados. Y temen en lo económico por las redadas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y vamos a hablar de migración. Durante los primeros 6 meses de este año se ha reportado una baja de capturas de salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos. Desde el 20 de enero de este año que tomara posesión como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus primeras órdenes a ejecutar fueron decretar emergencia nacional en la zona de la frontera sur, vecinos con el país de México. A la vez ordenó al Departamento de Defensa cerrar las fronteras y mantener la soberanía y la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos para evitar el ingreso de migrantes a suelo norteamericano. Fueron medidas drásticas a impulsar contra la comunidad migratoria. Solo las detenciones de salvadoreños en la frontera han disminuido considerablemente, pasando de miles connacionales a unas cuantas decenas. Según las estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, por sus siglas en inglés, durante los primeros 6 meses de este año se han frenado 2.683 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos. Las capturas son las siguientes: 1.713 en enero, 286 en febrero, 198 indocumentados en marzo, 154 en abril y 208 en mayo. Y para el mes de junio se reportaron 124 salvadoreños que fueron detenidos al intentar cruzar la frontera de manera ilegal hacia la nación norteamericana, una de las cifras más bajas mensual registradas desde octubre del 2019. Datos estadísticos demuestran que las detenciones de salvadoreños se han reducido en un 95.3% en comparación a hace un año. Desde que arrancó el plan de deportación masiva de Trump, el comportamiento de bajas de migrantes se ha comportado drásticamente. Solo en marzo se registraron 29.065 retenciones de migrantes de todas las nacionalidades, 1.122 guatemaltecos, 898 hondureños, 372 venezolanos, 87 nicaragüenses y 9.230 mexicanos, siendo el país con mayor cantidad de retenciones. Expertos en temas migratorios y organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes consideran que estas cifras continuarán disminuyendo debido a las nuevas olas que se aproximan de redadas contra los que buscan un mejor futuro para sus familias, el tal sueño americano. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y hay una ley que propone en El Salvador incentivos a empresas privadas para la contratación de deportados de los Estados Unidos. La Asamblea Legislativa recibió por parte del gobierno la presentación de una iniciativa de ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana, donde se incluyen incentivos fiscales para empresas y personas que contraten a salvadoreños retornados. El objetivo de la propuesta es de crear un mecanismo de coordinación nacional entre instituciones para adoptar políticas y acciones que faciliten la integración de salvadoreños migrantes que retornen al país de manera forzada o voluntariamente. En este caso también se incluirán extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. El director ejecutivo de la Asociación Agenda Migrante ve muy oportuno la creación de esta ley por el hecho de las duras políticas antimigratorias que lleva a cabo el presidente Donald Trump contra la comunidad migrante. Desde AMES, la Asociación Agenda Migrantes, vemos muy oportuno la presentación de esta ley que favorezca a la población migrante. Toda iniciativa que reconozca derechos, facilite retorno y promueva la inclusión es bienvenida. Sin embargo, creemos que esta ley debe ser revisada con profundidad por la Asamblea Legislativa, con buena letra, con buena intención, para que no se convierta en una promesa vacía. Hay aspectos positivos como los incentivos fiscales y la creación de una institucionalidad, pero también observamos vacíos que deben ser corregidos para que la ley tenga un rostro humano. El texto del proyecto contempla que el Ministerio de Trabajo creará una base de datos
oficial denominada Empleos para Salvadoreños Retornados, con el fin de identificar oportunidades laborales dirigidas a quienes fueron deportados o decidieron regresar voluntariamente al país. Al programa deberán inscribirse las empresas que estén interesadas a obtener los beneficios que el programa ofrece. Miles han retornado, siguen retornando y seguirán retornando, que ya conocemos las condiciones en que está el retorno y la política migratoria de persecución en Estados Unidos. Las condiciones son difíciles y que sea un instrumento oportuno. Hasta hoy, las respuestas han sido fragmentadas y transitorias. Esta ley puede ser el marco permanente que articule políticas públicas, derechos, incentivos y protección. Pero para que sea efectiva, debe constituirse con participación, con enfoque territorial y con un nivel integral. Los mecanismos de coordinación nacional sobre movilidad humana no deben ser exclusivos del gobierno central. Proponemos que se integren a esta institucionalidad que va a velar por esta ley los gobiernos locales y los alcaldes. No hay nadie que conozca mejor la realidad migratoria en El Salvador que los alcaldes y los gobiernos locales. Entre los beneficios fiscales que contempla la ley, deducción equivalente a 3 salarios mínimos, legales vigentes si contratan entre 2 y 6 personas retornadas. Deducción de 4 salarios mínimos si contratan entre 7 y 12 y deducción de 5 salarios mínimos si emplean a más de 13 personas retornadas. Estos incentivos solo aplicarán en el año fiscal en que se realicen las contrataciones, siempre que se compruebe el pago efectivo de los salarios acordados, ya que no serán acumulables para ejercicios fiscales posteriores. Este es un informe de Herbert Vázquez. En cuanto a los datos globales de la patrulla fronteriza, en junio fueron detenidos en la frontera sur 9.306 personas, una importante disminución en comparación con los 12.449 reportados en mayo de este 2025. Y es que desde enero de este año a la fecha se reportan constantemente cifras menores de detenidos. Según el reporte de CBP, los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera en el mes de junio cayeron al nivel más bajo jamás registrado. En total, 25.228 encuentros en todo el país. El total mensual más bajo de la historia de la CBP, 8.424 detenciones de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, un nuevo mínimo histórico. 6.072 detenciones en la frontera sur-oeste, es decir, un 15% menos que el récord anterior de marzo. 136 detenciones el 28 de junio, el total más bajo en un solo día en la historia de la agencia. 0 liberaciones bajo libertad condicional en comparación con las 27.766 liberaciones en junio de 2024. Estos son los reportes de CBP. Liliana Leiva nos comparte historias de retornados. El desplazamiento forzado por temas políticos y por luchar por la defensa de derechos humanos llevó a un salvadoreño a dejar su país hace más de 30 años. Migró a Estados Unidos, lugar del que fue deportado en 3 ocasiones. Dice que el proceso no fue fácil, ya que en la travesía por llegar al territorio norteamericano enfrentó varios obstáculos. Es por muchas veces salvaguardar la vida y otra cuestión por sacar adelante a la familia. No es una cuestión fácil, nuestra vida no es fácil. La vida del inmigrante es una vida triste. Pasar muchas cuestiones de aguantadas de hambre, sed, dormir en las calles, ¿verdad? O sea, demasiado sacrificio. Agrega que El Salvador ha tenido varios cambios, pero que aún así hay personas que no descartan la idea de salir del país debido a factores económicos. Como estamos en un país cool, nadie nos cree por allá cuando queremos pedir asilo. Porque aquí no pasa nada, porque aquí estamos bien. Y son miles de casos. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Aquí, ¿quién lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Si fue porque había calamidad, escasez económica, y volver a lo mismo. David Enríquez fue deportado 13 veces desde Estados Unidos.
está consciente que comenzar de cero en su país de origen no es fácil y sabe por el proceso que están atravesando las personas que están siendo retornadas tras las detenciones masivas del gobierno de Donald Trump, por lo que dice que está en la disposición de enseñarles de forma gratuita sobre su emprendimiento de aromatizantes y desinfectantes, el cual lleva desarrollando desde hace 3 años. Yo estoy dispuesta a apoyarle a los retornados. Si me dan un nombramiento y me dan los medios y los recursos, yo me aviento para hacer escuelas, porque aquí hay necesidad hay necesidad de unos 100 talleres de estos, que vean al retornado como una persona que trae luz. Talentos a la inversa es aprender allá y venir a desarrollar aquí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su meta será deportar a 1 millón de personas indocumentadas anualmente. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en conferencia de prensa virtual, autoridades estadounidenses resaltaron el uso de la aplicación CBP Home para facilitar el proceso de autodeportación. Se detalló por parte de Harry Fons, subsecretario de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, que toda persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos puede usar la app para solicitar un vuelo gratuito de regreso a su país y recibir un estímulo económico de $1,000 una vez se confirme su salida del territorio estadounidense. Asimismo, se han aplicado actualizaciones a dicho programa. Y si no sale de los Estados Unidos, estamos reforzando todas estas reglas cuando viene a ser en términos de migración y puede resultar en una deportación que puede afectar que ustedes puedan regresar en un futuro aquí a los Estados Unidos. Y queremos subrayar esto porque estamos tratando de hacer esto mucho más fácil para que las personas lo puedan usar y estamos continuando que continúen a usar los beneficios para que la gente pueda usar. Esos son mis comentarios. Fons aclaró que el programa está disponible para migrantes sin antecedentes penales que estén indocumentados en Estados Unidos, incluyendo aquellos que han perdido su estatus de protección temporal TPS. Y continúa en redes sociales la campaña para autodeportarse. Esta vez en la cuenta de la patrulla fronteriza difundieron el siguiente mensaje: si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, para evitar ser arrestado puede autodeportarse con la aplicación CBP Home y podrán ser elegibles a incentivos. Dicen que es seguro, económico y tendrá posibilidades de poder regresar legalmente a los Estados Unidos. Y las altas temperaturas continúan aumentando a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Las autoridades migratorias aseguran que el calor extremo es otro peligro mortal para aquellos que intentan cruzar de forma ilegal, ya que a menudo resultan en agotamiento por calor o deshidratación. Instan a no arriesgar sus vidas, salud y seguridad en ese peligroso viaje. Y autoridades del gobierno de los Estados Unidos ya informaron de los primeros vuelos con indocumentados provenientes de la prisión llamada Alligator Alcatraz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su nueva muestra de su ofensiva contra la inmigración, inauguró este 1 de julio el denominado Alligator Alcatraz, un centro de detención para migrantes en Florida, construido sobre una pista de un aeropuerto abandonado al oeste de Miami. Cuenta con más de 200 cámaras de seguridad, unos 28,000 pies de alambres de púa y 400 agentes de seguridad. Su administración destaca que la obra fue elaborada en tiempo récord, en tan solo 2 semanas. Las autoridades prevén que acoja hasta una cifra de 5,000 personas como parte de los esfuerzos antimigratorios de la administración Trump. El mandatario se mofó de su nueva medida al señalar que los reclusos deberán aprender a huir de un caimán si escapan de prisión, mientras algunos demócratas lo califican como una maniobra política despiadada. Al menos 1,000 personas han quedado detenidas y 6 han requerido hospitalización en Alligator Alcatraz, según fuente de medios. Desde su apertura hace 3 semanas, el 3 de julio, en los Everglades, una zona natural de Florida rodeada de caimanes y serpientes que asociaciones civiles consideran un campo de concentración. Según fuentes oficiales del país de México, se estima que unas 14 personas indocumentadas se encuentran presos, entre ellos 2 hermanos que fueron detenidos en diferentes puntos de los Estados Unidos. Pero las autoridades consulares informaron que los jóvenes, después de trabajar para su libertad, ya se encuentran en tierras aztecas.
El nombre Alligator Alcatraz hace referencia a la icónica prisión de San Francisco, que por cierto Trump ordenó reabrir próximamente, y a los caimanes que abundan en los alrededores del centro de detención, que según las autoridades reducirán el riesgo de fuga. Los vuelos de deportación desde el improvisado centro de detención migratoria del sur de Florida ya comenzaron en semanas atrás ante una nueva oleada de arrestos por migración inminente. Aunque no precisó la cantidad ni las nacionalidades de los deportados en los vuelos, el mandatario estatal recordó que la administración Trump ordenó la expulsión de cerca de unas 800,000 personas, con al menos entre 50,000 y 75,000 de ellas en Florida. Hemos tenido 2 o 3 vuelos de deportación y seguiremos haciéndolo. Hasta 100 personas que se encontraban ilegalmente en el estado de Florida ya han sido deportadas de Estados Unidos, declaró Garrett Ripa del Servicio de Inmigración, Control de Aduanas, ICE. Este es un informe de Herbert Vázquez. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Una luz de esperanza podría asomar para miles de migrantes en los Estados Unidos con la ley de dignidad, entre ellos más de 1 millón de hondureños en medio de la tormenta de deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump. ¿Será este un verdadero auxilio o una jugada política más? Veamos. La ley de dignidad propuesta por las congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Verónica Escobar podría convertirse en el salvavidas que muchos migrantes anhelan para no ser arrastrados por la ola de deportaciones masivas impulsadas por el presidente Donald Trump. La iniciativa busca otorgar un estatus legal temporal de 7 años a quienes han vivido en Estados Unidos por más de 5, a cambio de cumplir estrictos requisitos. Y se llama la ley de dignidad. Cualquier indocumentado que haya estado en los Estados Unidos por más de 5 años, que no tenga antecedentes penales, que trabaje y pague sus impuestos, puede salir de la sombra y solicitar el estatus dignidad. Eso significa que va a pagar una multa, que va a comprar su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal y va a contribuir en un 1% de su salario a la tesorería del país. A cambio, no será deportado. Según el gobierno, al menos 1.5 millones de hondureños residen en el exterior y una ley como esta tendría un impacto directamente en esta población. Sin embargo, temen que el proyecto se politice tras la reciente visita de políticos hondureños al Congreso estadounidense. Si eso se da en el Congreso o a donde se apruebe, nosotros, como le digo, no tenemos de una manera o de otra nada en contra de este tipo de medidas. Más bien nos alegraría que Estados Unidos considera a nuestros hermanos y hermanas que durante años han aportado a la economía de este país. Lo único que sí, hago el paréntesis porque lo debo hacer, lo que lamento es que se esté politizando un tema de estos que tiene que ver con nuestros hermanas y hermanos hondureños. Defensores de derechos humanos aseguran que es imposible ignorar el peso de las deportaciones masivas y que la ley de dignidad podría ser la tabla de salvación que muchos esperan. O pueda ser una jugada política también del gobierno de la República de los Estados Unidos, sacar un as debajo de la manga de la camisa, presentarlo para minorizar el impacto que está teniendo ya la situación de las deportaciones, el repudio internacional que se está viendo, y la otra situación. Estados Unidos puede ser muy Estados Unidos, pero realmente creemos nosotros que están atentando contra la misma economía de ellos mismos. Pero no todo es tan sencillo. Para acceder a este beneficio, el migrante deberá demostrar que ha vivido al menos 5 años en Estados Unidos, no tener antecedentes penales y pagar una indemnización al Estado norteamericano de $7,000. La pregunta queda en el aire. ¿Será esta ley un verdadero acto de dignidad o un filtro que solo pocos podrán superar?
Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Entre otras informaciones, nos tiene la postura de la Alianza Nacional del TPS por el futuro de este beneficio para los salvadoreños. Un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador en una nueva emisión. Estamos completamente en vivo desde acá, desde el sur de California, llevándoles todo lo relacionado en torno al fenómeno migratorio, los cambios que se continúan registrando acá en los Estados Unidos y estas endurecidas políticas anunciadas por el gobierno de la administración de Donald Trump. Iniciamos de inmediato con la información, y es que la incertidumbre invade a la comunidad tepeciana acá en el país del norte. Sabemos que este programa ha beneficiado por más de 20 años a muchas personas procedentes de diferentes nacionalidades. El futuro del mismo es incierto. Logramos platicar con los activistas y también sociedad civil en torno a este tema. Estamos esperando que los jueces tomen decisiones favorables a nosotros. La cancelación del estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos ha tenido consecuencias para los beneficiarios y sus familias, incluyendo el riesgo de una deportación. Y lo más preocupante de todo esto ha sido el impacto económico. Pero el seguimiento de este programa migratorio es aún incierto. No vamos a dejar sola a nuestra comunidad con el estatus de protección temporal, que se queden prácticamente expuestos. Vamos a luchar, vamos a navegar en el mismo sistema hasta asegurarnos de que nuestra gente no sea deportada y que prácticamente nuestra gente se quede aquí en Estados Unidos, porque pues por derecho hemos pagado impuestos, la legalidad de todo eso, ¿verdad? Y demostrando que somos buenos ciudadanos aquí en Estados Unidos. Quienes están bajo este beneficio, aún como por ejemplo los salvadoreños, recomiendan los expertos que deben de ir buscando otras vías para resolver su estatus migratorio, pues nada les garantiza que continúen bajo esta modalidad. Está pidiendo al salvadoreño, ¿verdad?, que se prepare para cualquier circunstancia que venga. Yo no le puedo decir prepárate para autodeportarte, pero sí prepararnos para cualquier circunstancia que venga y ver qué opciones tienen legal para cambiar su estatus de TPS. ¿Cree que El Salvador está en las condiciones para recibir a todas estas personas que han estado amparadas ante una posible cancelación del TPS de los salvadoreños? Bueno, yo diría esa pregunta para el presidente de El Salvador, ¿verdad? Si él está preparado para recibir a una comunidad salvadoreña que pasa más de los 50 años de edad, ¿verdad? Que muchos de ellos en edad de retiro, una serie de enfermedades que vamos cargando, ¿verdad? Yo diría, esa pregunta sería para el presidente, si él tiene un plan A, B y C para todos los beneficiarios con TPS que fueran deportados. Por ahora, la lucha en las Cortes de Estados Unidos para revocar dicha cancelación del programa seguirá. Y los activistas pro-inmigrantes como sociedad civil han reiterado que no descansarán hasta obtener una respuesta favorable. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y aunque Honduras ha sido tradicionalmente un país de tránsito para migrantes, algunos están optando por solicitar asilo o refugio debido a cambios en la dinámica migratoria regional, principalmente los venezolanos que vienen en retorno a Honduras, van a ese país en retorno y ahí encuentran oportunidades. Muchos migrantes que antes usaban a Honduras solo como una ruta de tránsito hacia Estados Unidos, ahora optan por pedir asilo en el país, al no poder continuar su camino o por decisión propia. Desde la Oficina de Movilidad Humana de la Iglesia Católica advierten que las cifras de refugiados en la región aumentarán. Muchos migrantes venezolanos están retornando, colombianos, ecuatorianos están retornando a sus países, pero el retorno es una situación muy más delicada porque están más desprovidos de recursos económicos y muchos están se quedando en nuestro país. Entonces ya hay una cifra ya muy alta de solicitantes de asilo, conforme el ACNUR, que es la institución responsable por esta parte, ya más de 100 familias han pedido refugio neste ano de 2025. Entonces ya notamos que es un público de refugiados que va a aumentar en Honduras. Claro que sabemos
sabemos que la realidad de Honduras es difícil de una familia se mantener, pero ellos no quieren regresar hasta sus países por miedo, por no querer pasar por otros tipos de violencia en el camino. Por su parte, la Comisión de Acción Social Menonita señala que esta situación representará un enorme desafío para el Estado, pero que debe existir voluntad política para atender a esas personas que no pueden retornar a sus países de origen. Pese a las condiciones que tenemos en el país, la mayoría de migrantes que han transitado han dicho Honduras es el país donde mejor nos sentimos, más seguros, hay apoyo, se nos da atención, la población, las autoridades, organizaciones de sociedad civil. Ahora se vuelve un reto para el Estado, para el gobierno, proporcionar asilo a estas personas porque implica darles todas las atenciones necesarias. Entre tanto, el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, informó que Honduras ha recibido casi 300 solicitudes de refugio en lo que va del año, una cifra sin precedentes en comparación con años anteriores, donde el promedio anual oscilaba entre 100 y 200 casos. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y continuamos con más, y es que recientemente el senador Alex Padilla del Partido Demócrata presentó una propuesta que busca ayudar a la comunidad indocumentada. El senador demócrata por el estado de California, Alex Padilla, presentó una propuesta de reforma migratoria que podría abrir paso para el camino hacia la residencia legal y una eventual ciudadanía para los inmigrantes en Estados Unidos. ¡Queremos justicia! Esta se basa en una actualización de la ley de registro que fue modificada por última vez en el año 1978. Con esto se permite que los indocumentados puedan legalizarse siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las leyes migratorias. Creemos que si ha vivido un inmigrante aquí en los Estados Unidos por 7 años o más, que ha pagado sus impuestos, que ha contribuido a su comunidad y al éxito del país y no tiene un récord criminal, merecen mejor. Entonces sí, merecen un camino hacia la legalización. Este proyecto de ley es muy simple y de sentido común en nuestro sistema de migración. No es una nueva burocracia, no es un nuevo programa, ninguna nueva agencia, sino solo un cambio de fecha límite a ley existente que finalmente refleja nuestra realidad actual. Abre una avenida para millones de personas para que puedan comenzar el proceso de aplicar para su residencia. Muy merecida. Dicha propuesta también fue respaldada por los activistas pro-inmigrantes, quienes aseguran la gran necesidad de buscar vías para los millones de indocumentados, pues su estabilidad en estos momentos en el país del norte es incierta. Estamos aquí todos unidos porque nosotros estamos cansados de toda la brutalidad y el terror que hemos vivido. Lo hemos vivido aquí ya por 50 días en Los Ángeles. Y hemos luchado en las calles, en los tribunales, hemos luchado en todas partes para parar este terror. Este terror continúa, pero porque luchamos en las cortes tenemos un amparo temporal. Pero lo que realmente necesitamos es una solución para nuestra gente que vive en este país sin documentos. Esta gente es gente honesta, gente que lucha por sus familias, que tiene un sentido y una visión por un mejor porvenir en esta nación. Nosotros sabemos muy bien que no nos merecemos esto. Lo que sí nos merecemos es la legalización, el acceso a una residencia permanente en este país, con un camino a la ciudadanía. Por eso estamos tan orgullosos de estar aquí con el senador Padilla, Alex Padilla, un real campeón para nuestra comunidad. Y lo que vamos a hacer es luchar por esa legalización que tanto añoramos a través de la De acuerdo con el senador, esta propuesta además beneficiaría a los gaymen, trabajadores agrícolas, personas con el estatus de protección temporal TPS y otros trabajadores esenciales.
Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y las operaciones de inmigración y control de aduanas ICE en Estados Unidos se están extendiendo por todo el país norteamericano. Miles de nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas serán desplegados en distintas ciudades de Estados Unidos y se duplicará la capacidad de detención para albergar a miles de migrantes mientras esperan su expulsión. Esta iniciativa se impulsa tras la aprobación de un paquete de financiamiento de $170,000 millones, que elevará el presupuesto de ICE de $8,000 millones a $28,000 millones, convirtiéndolo en el organismo de seguridad mejor financiado de Estados Unidos. El objetivo del gobierno del presidente Donald Trump es ejecutar la mayor cantidad de deportaciones en la historia de ese país. Con estos recursos se calcula reclutar hasta 10,000 nuevos agentes, ampliar la infraestructura de detención a 100,000 camas y acelerar la logística para expulsar a quienes se encuentren en situación irregular. Sin embargo, expertos y defensores de derechos humanos advierten que la rápida contratación de personal podría reducir los controles de antecedentes y la capacitación, lo que generaría riesgos de abusos y falta de supervisión en medio de operativos más agresivos. La expansión de ICE coincide con una tragedia ocurrida durante un operativo en granjas legales de cannabis en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles. En medio de las redadas que resultaron en la detención de unos 200 migrantes, un trabajador agrícola identificado como Jaime cayó desde una altura de más de 9 metros mientras intentaba escapar. La familia informó que el hombre falleció a causa de las heridas. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que no se encontraba bajo custodia ni era perseguido, aunque testigos relataron que el operativo generó caos y pánico. Durante las redadas también hubo enfrentamientos con manifestantes, quienes dañaron vehículos oficiales y lanzaron objetos contra los agentes. 4 ciudadanos estadounidenses enfrentan cargos por agresión o resistencia. Asimismo, el presidente Trump condenó los ataques y autorizó el uso de la fuerza para proteger a los oficiales. Sabemos que el gobierno estadounidense ha anunciado desde hace algunos días la suspensión de programas importantes como por ejemplo el de Medical y Medicare. Sabemos que esto ha favorecido a más de 70 millones de personas, entre ellos en su mayoría indocumentados. Pero esto va a tener su fin. Es por eso que también activistas pro inmigrantes acá en el sur de California ya han reaccionado a esta decisión. Nombres, direcciones y fechas de nacimiento son parte de la información a la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrá acceder a través de la base de datos de Medicare, como parte de un nuevo acuerdo para localizar a las personas sin estatus migratorio en los Estados Unidos. Una decisión que es rechazada por diferentes sectores, pues con esto lo único que se busca es crear un ambiente de persecución contra los indocumentados. Que las personas no atienden a sus citas por medio de ser arrestados en los parqueos de las clínicas comunitarias o de las clínicas especializadas para aquellos que sufren situaciones crónicas de salud o en los parqueos de los centros de emergencia cuando acuden por razones de emergencia a los hospitales públicos de Estados Unidos. Y también el presupuesto va a cerrar hospitales públicos con el recorte que hubo a los gastos de salud, Medicaid, Medical, Medicare, Medicaid. Entonces estamos viendo una situación que tiene como eje fundamental esta política antimigrante la crueldad. La crueldad es la brújula que inspira, dirige y articula la política antiinmigrante de esta administración. Además, el experto en temas migratorios explicó del riesgo que hoy en día enfrentan las ciudades santuario, que históricamente han protegido a los inmigrantes, tras el endurecimiento en las políticas migratorias que continúa impulsando la administración de Donald Trump. La verdad que nos vamos a vivir momentos de asedio, como ya lo vimos en ese film que articularon en MacArthur Park, ¿no? Con el uso de vehículos blindados, perros, caballos, helicópteros militares.
utilizando a la Guardia Nacional como un ensayo de lo que va a ser los sitios a las ciudades santuarios como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, San Francisco, California y otras ciudades en Estados Unidos. Y eso lo único que queda es redoblar nuestros esfuerzos de unidad y coordinación entre las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que litigan para el respeto de la Constitución, que por razones humanitarias también se coaligan las iglesias, los sindicatos y todas las organizaciones sociales. No nos queda más que resistir en los templos, resistir en las escuelas, resistir en las calles, resistir en las fábricas, en los sembradíos y resistir litigando en las cortes. Pese a la sombra que persigue a los inmigrantes, hoy en día en Estados Unidos se están buscando las formas para protegerlos e impulsar leyes que garanticen sus derechos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. Estaremos pendientes llevándoles todos los pormenores relacionados al tema migratorio, los casos e historias de estas personas que salen desde sus países de origen desde hace muchos años en búsqueda del tan anhelado sueño americano, pero que ahora, lastimosamente por el contexto migratorio que se vive, hay mucha incertidumbre en ellos, algunos tomando la decisión de retornar voluntariamente hasta sus países. Incluso también programas importantes como por ejemplo el DACA se encuentra en un limbo migratorio hoy en día. Estos temas los estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a la pausa, ya regresamos con más en Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Saludamos al director del Instituto Salvadoreño del Migrante, al doctor Gissi Moza. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bueno, gracias una vez más por invitarme a tan prestigioso programa y hablar de temas tan importantes. Cambios en el arancel de la visa. ¿Por qué se dan estas modificaciones? Bueno, sabemos que desde el primer día que el presidente Trump toma su mandato, anunció una serie de cambios. Ya lo había dicho él, y no solamente en la rama de la migración, sino que cambios económicos y cambios incluso estructurales que él quiere ver dentro de Estados Unidos. Y el rubro de la migración era uno de los campos que él había anunciado que iba a haber tanto cambios en políticas como en este caso aranceles. ¿A cuánto aumenta y para qué tipo de visa se aplica este cambio, doctor? Bueno, se está hablando de aumentar a todas las visas a las que él ha determinado $250 más. Si la visa actual, por ejemplo, la de turista, cuesta 185, a eso aumentémosle $250 más, lo cual va a hacer que cueste $435. Va dirigido a las visas de turismo, va dirigido a las visas de estudiantes, a las visas de trabajo temporales e incluso también a las visas de negocios. E incluso hay una visa especial que es de una visa médica. A esa va dirigido el cambio, el de arancel. Doctor, ¿será reembolsable? Ya que muchos hablan de la llamada tasa de la integridad. ¿Nos podría explicar un poco más? Sí, lo que pasa es que la tasa de la integridad lo que lleva es un objetivo, para empezar, es
ser más íntegra, como dicen ellos, la visa, y además evitar que las personas se queden mucho tiempo dentro de Estados Unidos. Esto realmente lo que viene a hacer, como que dice, a complicar a los estudiantes o a las personas. Pero lo reintegrable realmente no es que usted va a tramitar su visa y no le salió y le van a regresar todo ese dinero. Actualmente, si usted paga por los derechos de una visa, que son 185, y se la deniegan, no le devuelven el dinero. En este caso, lo reintegrable va a ser los $250 más. Si no le sale su visa, lo que le van a reintegrar son esos 250, no así los 185 que siempre se pagan. ¿Por qué consideran ustedes como INSAMI que se da este aumento? Bueno, como decimos, el presidente Trump, desde su inicio del mandato, dijo que ha aumentado no solamente los aranceles de la visa, sino que está aumentando los aranceles comerciales. Y como decimos, el objetivo de él, bueno, es en cierta forma captar más fondos. Recordemos que viene el mundial que va a ser compartido entre Estados Unidos y México, donde va a entrar una cantidad sustancial de turistas e inversionistas. Y ahí él va a aprovechar también, que es una de las formas de recuperación económica, y poder agarrar fondos, incluso que los puede dirigidos a mejorar la seguridad en la frontera. Está consiguiendo más fondos. ¿Cuándo comenzará a aplicarse este nuevo precio? Tenemos entendido que no hay una fecha exacta, pero se dice que podría ser en octubre. No hay una fecha exacta, lo que está diciendo es que en realidad va a empezar en el 2026, aunque todavía no está realmente bien definido si ya pasó por la Cámara y si ya está dentro de lo que son todas las remodelaciones a la ley que está haciendo el presidente Trump. Pero de empezar, empezaría en el 2026, e incluso sabemos que de ser esta regla, de lo así, posible, cada año va a aumentar, depende el aumento, ¿cómo se llama?, de todos los aranceles de Estados Unidos. Bien, una persona con visa de turista, ¿cuánto tiempo puede permanecer en Estados Unidos? En la mayoría de puertos ya no sellan el pasaporte. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que entender que la visa de turista no es un derecho, es un privilegio para empezar. Si usted va a Estados Unidos y le dijo al cónsul o a la gente aduanal, mire, yo me voy a estar 15 días, yo voy a estar 20 días, en realidad tendría que cumplir ese plazo. Ahora, con la visa usted puede estarse hasta 6 meses dentro de Estados Unidos y está de forma legal, pero al pasarse del tiempo, para empezar, pasa usted a ser irregular y puede empezar un proceso de deportación, pierde su visa. Y si usted se queda mucho tiempo cada vez que va a Estados Unidos, cuando usted vuelve a regresar al país, le cuestionan que por qué estuvo tanto tiempo cuando al inicio usted dijo solo 15 días voy a estar. Entonces hay que hacer buen uso de la visa de turismo. Como vuelvo a repetir, la visa de turismo es un privilegio, no es un derecho. Doctor, otro cambio, otro tema, digamos, son los cambios en el proceso de renovación. Por ejemplo, la ventana de renovación más corta y el requisito de la misma categoría a visa. ¿Nos puede hablar un poco de eso, por favor? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este momento usted puede también, así como estaba la ley, renovar su visa, pero eran 48 meses. Actualmente lo que va a hacer es que ya cuando tenga 12 meses para vencérsele, usted puede hacer la renovación, pero todo esto tiene que ver que usted sea elegible. Si no es elegible, el oficial consular lo va a usted a citar para que vaya personalmente a renovar su visa. Y tiene que saber que la visa que usted va a renovar es del mismo tipo que usted tiene, no es que usted va a querer otro tipo de visa. Entonces, la cuestión es que, en cierta forma, Estados Unidos quiere tener mejor control, quiere poner más requisitos
para ver las personas que entran. Y con la pregunta que usted me dice, bueno, mire, depende lo moderno que sea al puerto de entrada que usted llegue. Actualmente incluso los ciudadanos ya no usan algunos ni pasaportes, sino que nada más por biometría llegan. Usted dice quién es, da su nombre y ya usted entra. En algunas partes no sellan el pasaporte. Recordemos que hoy todo es digital, todo es a través de cámaras. Hoy cada día incluso, imagino que en un momento dado va a llegar que hasta un chip va a tener la persona. Así como va este mundo de cambiantes, así va todo, va evolucionando. Sí, justamente consultarle a qué tipos de visas aplican estos cambios y cómo se van a ver afectados o si se verían afectados. Bueno, los tipos de visas son a las visas de turismo, la B1, la B2. Estamos hablando también de las visas de estudiantes en todas sus categorías, a las visas de trabajos temporales, también a las visas de negocios e incluso a las visas especiales médicas. Es donde va a aplicarse todo esto, cambios, e incluso me imagino que más adelante a otros tipos de visas. Y es para las personas no inmigrantes en Estados Unidos. También hemos escuchado de cambios a futuro para la entrevista con visa para renovar. ¿Qué es lo que cambiaría y cuándo se aplicaría? Todos estos cambios, como les digo, tienen que ver con la modernidad e incluso con todas las restricciones que Estados Unidos va a determinar. No se ha determinado en este momento qué más cambios van a haber, pero sí tiene mucho que ver, como decimos, la elegibilidad de las personas que se lo van a hacer o no lo van a hacer. Recordemos, como les digo, vamos hacia un periodo de modernidad, pero también vamos a un periodo de más restricciones, más reglas y más aranceles. Y esto va a ser el cambio en tanto en los procesos y todo lo que tenga que ver con la normativa para entrar a Estados Unidos de forma regular. Doctor, para ir finalizando, ¿cómo podemos conocer más del trabajo de INSAMI y ponernos en contacto con ustedes como Instituto del Migrante Salvadoreño? Bueno, como siempre, nuestras redes sociales que ahí están, estamos en Facebook, en Twitter, pueden ver nuestra página web www.insami.foundation o hablarnos directamente a nuestros números telefónicos para saber del trabajo o contactar algún tipo de atención que le podemos dar. Quiero, como que llama también en este programa, hemos andado por el país del norte, anduvimos presentando a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones organizadas el proyecto de INSAMI y su clínica y de las necesidades que hay para seguir adelante con todo este trabajo, para poder seguir impactando a nuestros pacientes, seguir impactando a nuestros niños, que saben ustedes que tenemos una clínica para atención a niños con todos sus servicios. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo a todos y a la teleaudiencia. Nosotros así vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Y según expertos en migración, en juego está el futuro de más de 55,000 hondureños que estaban amparados bajo el TPS, quienes están obligados a salir de los Estados Unidos en un plazo de 60 días. De lo contrario, serán multados con $1,000. Hondureños, donde automáticamente más de 55,000 hondureños pasan a estar de manera irregular en Estados Unidos porque ya no están amparados en el TPS y se les ha dado un ultimátum de 60 días para que puedan retornar al país, y si no retornan van a tener algunas multas que van desde $1,000 diarios, pero también se amenaza con confiscarles sus bienes y cancelar su cuenta bancaria. Todo esto. Comerciantes en Los Ángeles ven reducidas sus ventas por los operativos migratorios.
El Distrito de la Moda, ubicado en el corazón de Los Ángeles, es un vibrante barrio con infinidad de tiendas de ropa y accesorios. Sin embargo, con una fuerza laboral predominantemente latina, se ha convertido en uno de los principales objetivos de la ofensiva anti-inmigrante impulsada por el gobierno de Donald Trump, que ha llevado a cabo redadas en fábricas y comercios de la zona. Actualmente sus calles lucen vacías, incluso en pleno inicio del verano, una temporada en la que tradicionalmente los turistas llenan la ciudad californiana. Manuel Suárez, dueño de un puesto de venta de juguetes en el popular distrito, coincide que las ventas han sido bajas. Lo que generan el negocio acá es la gente latina, es la que está generando todo el negocio. Y mientras no viene la gente latina, esto no está en la quiebra. Porque si viene americano, otras razas, no compran. Ellos más vienen a pasear, no vienen a consumir nada. El temor es palpable en las calles. Cualquier sonido de sirena desata las alertas. Sí ha venido y sí ha espantado bastante a la gente, no viene al negocio. Entonces por eso mismo pues nos está afectando a todos. Económicamente a todos. Todos los negocios nos está afectando. No hay suficiente venta. Seguimos así, vamos a este país está yendo a la quiebra, completamente. La administración de Trump aumentó la presión sobre Los Ángeles, declarada santuario de protección para migrantes, por sus autoridades en oposición al mandatario republicano. Con un tercio de la población de origen extranjero y un estimado de cientos de miles de indocumentados, la acción federal contra los migrantes enardeció a sus habitantes que salieron a protestar a las calles el mes pasado. El gobierno de Trump, sin embargo, no parece dar marcha atrás. Y la situación de los migrantes en Estados Unidos se ha vuelto compleja debido a las políticas migratorias como el impuesto a las remesas, el fin del TPS, las redadas y deportaciones de centroamericanos. Recientemente se generó controversia en torno a un posible acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala. Sin embargo, autoridades confirmaron que el acuerdo asegura que solo recibirán a centroamericanos deportados como una escala temporal antes de ser llevados a sus países de origen. El hecho de un tercer país seguro significaría que Guatemala tendría la obligación de brindarle asilo a los cientos de miles de personas que puedan enviados desde Estados Unidos. Esto implica una seria complicación, ya que Guatemala en la infraestructura, la falta de presupuesto, así como la falta de celeridad para poder procesar estos cientos de miles de peticiones de asilo, no se tiene. Adicionalmente a esto, reconocemos que Guatemala enfrenta serios problemas como es la violencia, la inseguridad que afecta a la población, y en este sentido el hecho de que a las personas que sean otorgados el asilo no se le va a poder brindar un entorno seguro, y en este sentido podría ser condenada a Guatemala. Adicionalmente, el hecho de no contar con un servicio de educación, de salud, de vivienda, también afecta seriamente y podría a estos migrantes que fueran otorgados el asilo. Y esto también el hecho de que podría generar xenofobia dentro de la población hacia población inmigrante de diferentes países que puedan estar en Guatemala. Mientras tanto, en cuanto a los impuestos de las remesas, es importante mencionar que las remesas enviadas por migrantes guatemaltecos en Estados Unidos son una fuente vital de ingresos para muchas familias en el país. Según algunos expertos, si se implementara el TPS, para los guatemaltecos específicamente, esto podría aumentar las remesas enviadas al país debido a la estabilidad laboral que brindarían los migrantes. Sin embargo, hasta el momento es incierto qué pasará justamente con los impuestos a las remesas. Bueno, en este caso lo que se originó principalmente de una propuesta de un gran presupuesto que presentó el gobierno de Donald Trump de un 5%, se redujo la presión económica que se ejerció a un 3.5% y finalmente fue a un 1%. Este 1% será a partir del año 2026, en donde las personas que envíen remesas a los países extranjeros se les aplicará no solo entre el 5 y el 10% que aplican las casas de cambio, sino también un 1%.
Esto afectará económicamente a la persona que envía las remesas o a quienes las reciben, pero es un golpe duro en la economía de cada uno de los países. A esto aunado a los más de 262,000 personas que están en el caso de Guatemala con órdenes finales de deportación que de ser expulsados, pues afectaría en el envío de remesas a más de 6.5 personas millones de personas que viven de las remesas, y es un golpe duro para la economía tanto nacional como familiar. Aunque el gobierno estadounidense ha extendido el TPS para algunos países como Venezuela y El Salvador, Honduras y Nicaragua, no han corrido con la misma suerte justamente para países como Guatemala, pese a las gestiones realizadas por la comunidad guatemalteca, esto en Estados Unidos y con el apoyo de algunos congresistas. Bueno, en el caso se ha recibido el anuncio el día lunes 7 de julio por parte de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cancelación del TPS para Honduras y para Nicaragua. Esto afecta a alrededor de 76,000 personas, 72,000 hondureños, que en ese sentido obviamente tendrán un plazo de 60 días para poder aplicar algún beneficio migratorio como fuera el asilo, que es sumamente complicado que se pueda dar. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que se está cumpliendo los anuncios que dio Donald Trump en la campaña presidencial para cancelar los TPS o el Estatuto de Protección Temporal. Actualmente lo que vemos es que se están presentando recursos ante tribunales federales para poder impedir esta situación, y veremos qué resulta, porque dentro de los casos está Haití. Y en el caso de Guatemala, aun cuando se presentó una petición de TPS, dudo sinceramente que se pueda otorgar, porque las situaciones que se están dando no son las más convenientes. La situación de los migrantes en Estados Unidos es compleja, y mientras algunos países centroamericanos enfrentan la posibilidad de perder el TPS, otros como Guatemala siguen en la lucha constante justamente para obtener este beneficio. Sin embargo, la incertidumbre en cuanto a los migrantes continúa, y solo es cuestión de tiempo para confirmar la decisión que tomarán las autoridades estadounidenses en los próximos meses. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Es todo por nuestra parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb, hasta la próxima.